Buenas a todos, bienvenidos a esta serie de tutoriales para el estudio Andrómeda Shock, en el que intentamos, mediante una formación sencilla y básica, proporcionaros unas nociones para el estudio ecocardiográfico de los pacientes incluidos en el estudio. Este tutorial viene a reforzar los conceptos impartidos en el tutorial número 1, en el que vamos a practicar mediante ejemplos prácticos el cálculo del área fraccional de cambio. Como ya hemos mencionado, el área fraccional de cambio, lo que vamos a venir denominando FAC, se calcula en un plano paraesternal eje corto, aproximadamente en el segundo o tercer espacio intercostal. Este plano no siempre va a ser fácil de adquirir, sobre todo en pacientes bajo ventilación mecánica intubados o con patología respiratoria tipo enfisematosos o bronquíticos, y no siempre va a ser tan fácil como las imágenes que veis a continuación. Un pequeño truco consistirá en lateralizar al paciente hacia el decúbito lateral izquierdo para poder tener una mejor resolución de las imágenes. Es muy importante recordar que tenemos que visualizar bien el endocardio del ventrículo izquierdo. En especial tenemos que visualizar los músculos papilares y que estas medidas mediante FAC no van a ser útiles y representativas de la fracción de eyección y de la función sistólica en situaciones de alteración de la contractilidad segmentaria. Una vez hemos adquirido nuestro plano paraesternal eje corto, en el que vamos a visualizar el ventrículo izquierdo como si fuera un donut, vamos a observar cómo el endocardio está bien definido y toda la pared ventricular se engruesa y se mueve. Mediante este plano ya podemos tener una idea cualitativa de la función, pero de lo que se trata es de cuantificar para hacer más riguroso el estudio. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a parar el clip, nuestro vídeo, en la posición telesistólica. Es cuando los ventrículos están más pequeños, como lo vamos a ver si desplazamos nuestro cursor de un lado a otro del clip que se haya guardado, o podemos seleccionar también en el momento de la T si estamos monitorizando mediante el electrocardiograma. En ese punto en el que la dimensión del ventrículo izquierdo es la más pequeña y seguimos teniendo bien definido nuestro endocardio, seleccionaremos en el botón de medidas o de cálculos un botón genérico. No siempre va a venir como FAC en las variables desplegadas en ese comando de órdenes. De modo que únicamente mediante cualquier botón que nos haga un trazado y nos calcule un área va a ser suficiente. De modo que mediante la función de genérico en la pestaña de cálculos, seleccionar área, vamos a trazar desde la parte superior del endocardio todo el borde circular, lo más exhaustivo posible, excluyendo los músculos papilares. De esta manera, cuando terminamos de trazarlo en el mismo punto en el que hemos comenzado nuestra circunferencia, en la parte superior derecha, en algunos ecógrafos en la parte izquierda, pero en este caso, como podréis ver, está en el borde superior derecho, tendremos el área, y ese corresponderá al área telesistólica de nuestro ventrículo izquierdo. De la misma manera haremos lo mismo, pero en el momento de telediástole, que corresponde a cuando el ventrículo está en su máxima expansión. También puede coincidir, si tenemos el electrocardiograma monitorizado en la parte inferior, corresponderá aproximadamente en la onda R.
Una vez que tengamos bien seleccionado el momento de máxima expansión, haremos lo mismo. Botón de cálculos o de medidas, seleccionaremos genérico o cualquier parámetro que nos calcule un área. Trazaremos nuestro borde endocárdico excluyendo músculos papilares y obtendremos de forma automática el área telediastólica. Si aplicamos la fórmula que se ha visto en las presentaciones y en el tutorial previo, sabremos que es un ratio. El área telediastólica menos el área telesistólica dividido por el área telediastólica y multiplicado por 100 nos dará nuestra FAC. En principio consideraremos normal por encima del 40% y por debajo del 40% será un paciente con una función sistólica deprimida. En este caso, en este paciente, si hacemos la ecuación con las áreas calculadas que estaban señaladas en las diapositivas previas, obtenemos que tenemos un FAC del 64%, rigurosamente normal, que equivale y se corresponde con la inspección visual que también de una forma cualitativa ya habíamos obtenido. Podemos hacer lo mismo con el siguiente ejemplo que, como todos podéis ver, ya de una forma también cualitativa, incluso para principiantes en el estudio de la ecocardiografía, podremos ver que este ventrículo pues, no se mueve en absoluto igual que el otro. Obtenemos, como hemos dicho antes, un plano paraesternal eje corto en el segundo o tercer espacio intercostal, intentando lograr la máxima definición del endocardio. De la misma forma que antes, vamos a intentar calcular en primer lugar el área telesistólica, de modo que buscaremos en el clip el momento en el que las dimensiones del ventrículo izquierdo son las más pequeñas, suele corresponder, como digo, al punto en el que el cursor está sobre la onda T, y de la misma forma que antes seleccionamos la pestaña de cálculos o de medidas, cada ecógrafo lo tiene en un apartado distinto, y seleccionamos área. Trazaremos todo el borde endocárdico que mejor visualicemos, excluyendo los músculos papilares, y de esta forma obtendremos el área telesistólica. De forma similar, en otro momento del ciclo cardíaco, como es la telediástole, que es en el momento de máxima expansión, trazaremos también de nuevo nuestro borde endocárdico y el aparato de una forma automática nos calcula el área. Fijaos que en este caso son áreas tanto telesistólicas como telediastólicas muy distintas a las del ejemplo anterior. De nuevo, recordad, la fórmula es la diferencia entre el área telediastólica menos área telesistólica partida por el área telediastólica, que se considerará normal por encima de 40. Aplicamos esta fórmula con nuestras dimensiones particulares del ejemplo número 2, obtendremos una FAC, una área fraccional de cambio del 7%, claramente muy reducida y muy patológica, a diferencia del ejemplo anterior. Y esto es todo. Espero que que os haya sido de utilidad, y si tenéis alguna duda seguiremos trabajando en ello. Gracias.